si el destino de estas negociaciones significan de alguna manera una capitulación para Ucrania, es decir, las líneas congeladas tal como están, un Putin que termina saliendo victorioso y valorizado de las negociaciones, donde obviamente la administración de Trump juega un rol fundamental. ¿Qué significaría esto para la seguridad de toda Europa, Amador? Bueno, vamos a ver, yo creo que tampoco conviene a estas alturas y de momento anticiparse a cualquier tipo y llegar a conclusiones quizás un poco precipitadas de lo que está pasando. Es verdad que ha habido mucho ruido, sobre todo en estos días, mucha política a golpe de Twitter o de X. Y yo creo que estamos justo este martes, además, el lunes, el 24 de febrero, marcando, se van a cumplir ya los 3 años. Yo creo que conviene, los 3 años de esta invasión, y yo creo que conviene recordar lo que ocurrió y de lo que todos fuimos testigos hace 3 años, el 24 de febrero del 2022, cuando se produjo, como lo has dicho tú, Carolina, una invasión en toda regla, a gran escala, por parte de un país como es Rusia, un país con armamento nuclear, un país miembro permanente, además, del Consejo de Seguridad, responsable de velar por la seguridad a nivel internacional y por la paz, que invade bajo pretextos y bajo excusas y razones completamente falsas otro país, que es un país democrático, con un presidente a su cabeza, Zelensky, que había conseguido además ganar las elecciones con una amplia mayoría. Y eso es lo que ocurrió, y eso es lo que estamos marcando el lunes, el 24 de febrero. Y recordar que la posición de la Unión Europea ha sido y se va a mantener muy firme, que es el principio de soberanía y de integridad territorial de Ucrania, que es yo creo, el pilar de la Carta de las Naciones Unidas, y lo que venimos defendiendo y con lo que hemos venido también trabajando de la mano con Estados Unidos y con todos nuestros socios, porque se trató en ese momento de una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, y vamos a seguir apoyando a Ucrania desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista humanitario. No hay que olvidar todos los refugiados ucranianos que se han tenido que refugiar en Europa, en los países de la Unión Europea, y también militarmente. Y en estos 3 años, a pesar de que se escucha y se oye de todo, la Unión Europea y los países de la Unión Europea han sido los primeros contribuyentes a sostener, a apoyar y a ayudar a que Ucrania prevalezca. Si no hubiera sido por esa ayuda, quizás ya no estaríamos hablando de un país como Ucrania en el mundo. Ahora, Amador, también es cierto que la ayuda de los Estados Unidos ha sido existencial para Ucrania, y lo califico en estos términos porque en esos términos también lo ha tipificado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hay algo de la narrativa de Trump que tiene un eco en el discurso de Rusia, esta idea de Ucrania nunca pudo ganar esto, solo nos convencieron en que nos metamos en un flujo interminable de fondos. Amador, ¿coincide usted en que hay cierta confusión, al menos en el discurso de Trump sobre la guerra en Ucrania? Sí, bueno, yo creo que aquí a mí no me compete entrar en todos los tweets, como he dicho, en todas las comunicaciones en las redes sociales que se llevan haciendo. Yo vuelvo a repetir lo que hemos venido manteniendo desde la Unión Europea y también con Estados Unidos hasta hace prácticamente 1 o 2 semanas, de una manera muy consistente. Aquí hay un agredido o un agresor, en este caso Rusia, y un agredido, un invasor y un invadido. Las razones que se expusieron, que se esgrimieron en aquel momento eran totalmente falsas. Ni Ucrania ni la OTAN suponían absolutamente ningún desafío, ninguna amenaza para Rusia. Lo único que puede quizás suponer una amenaza para Rusia es la democracia que existe en Ucrania. Durante estos años, evidentemente, como lo has dicho, además en estos 3 años, Carolina, Estados Unidos ha sido un socio, pero vamos, fundamental, junto con los países de la Unión Europea y con la Unión Europea y con los países del G20. De eso no cabe ninguna duda. Lo que no se puede decir a estas alturas es que el presidente Zelensky sea un dictador y que no haya ganado o que no esté de una manera totalmente legítima en el poder en Ucrania. Y es, diría yo, imposible o inviable concebir elecciones o parlamentarias o presidenciales en estos momentos en Ucrania, un país
que está con parte de su territorio completamente invadido ilegalmente, con millones de ucranianos que se han tenido que refugiar, como he dicho, o familias de ucranianos que se han tenido que refugiar en países de la Unión Europea, con millones de ucranianos o cientos de miles de ucranianos en el frente de guerra, con la mitad de la infraestructura del país completamente neutralizada, destrozada por un país como ha sido Rusia. No, y bajo ataque, Amador, es peligrosísimo la movilización en un mismo día de mucha gente en distintos centros urbanos para votar cuando están bajo ataque en muchas ciudades, sobre todo en la Franja Este. Totalmente de acuerdo. Yo creo que unas elecciones ahora son totalmente impensables y cuando ganó Zelensky, el presidente Zelensky, ganó con un gran respaldo, una gran mayoría de su población. Quizás podríamos preguntarnos con qué legitimidad o con qué mayoría ganó el presidente Putin en Rusia, ¿no? Y qué tipo de elecciones estamos hablando allí, ¿no? Pero quizás volver al tema de la paz. Y sobre todo al principio, cuando la Unión Europea y los países de la Unión Europea y líderes de la Unión Europea se movilizaron a todos los niveles para evitar que esta invasión tuviera lugar. Eso se hizo a todos los niveles y no se pudo evitar. Hablemos entonces para el futuro, hablemos de paz, evidentemente. ¿Quiénes más que los ucranianos quieren la paz? Nadie. Ucrania y los ucranianos están evidentemente con anhelo de paz. Pero no puede ser una paz cualquiera. La paz sí se podría conseguir mañana, pero ¿a qué precio? La paz tiene que ser una paz duradera y tiene que ser una paz justa. Y esto solo pasa con una medida en la ecuación, y es que los ucranianos y que Ucrania esté alrededor de la mesa y esté presente en estas negociaciones de paz. Y cuando hablamos de paz, hablamos también de seguridad. Hablamos de la seguridad de Ucrania y hablamos de la seguridad de Europa, hablamos de la seguridad de la Unión Europea. Y ahí, evidentemente, también los europeos tenemos también algo que decir al respecto. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Amador, por este contacto con nosotros.